Pensé que conocía todo sobre mi jefe millonario, hasta que desapareció justo antes de abordar nuestro vuelo a París, y encontré esa carta amarillenta de su madre que cambiaría todo lo que creía saber sobre él. La tinta descolorida temblaba entre mis dedos mientras los pasajeros llenaban sus asientos, pero el suyo permanecía vacío, gritándome una verdad que mi corazón aún no quería aceptar. Desde donde me acompañas hoy, desde cualquier rincón del mundo donde escuches esta historia, quiero que verifiques si ya estás acompañándome en este canal, porque lo que está a punto de revelarse sobre esta familia va a sacudirte tanto como me sacudió a mí esa tarde en el aeropuerto Charles de Gaulle. La sala de embarque hervía con ese caos controlado que solo los aeropuertos saben crear. Yo estaba ahí, sentada como una estatua perfecta junto a las 5 maletas de cuero italiano que había empacado meticulosamente esa mañana. Cada prenda doblada con la precisión que él exigía, cada documento guardado en su lugar exacto, cada detalle planificado hasta el último segundo, porque eso era lo que hacía por él, lo que había hecho durante los últimos 8 años de mi vida. El vuelo AF447 destino París aparecía completo en las pantallas. Los números verdes parpadeaban con esa frialdad digital que no entiende de angustias humanas. 238 pasajeros embarcados, 239 asientos ocupados, pero el 2A, primera clase, ventana, justo como él lo prefería siempre, permanecía devastadoramente vacío. Mis manos sudaban contra el cuero de mi bolso mientras checheaba el teléfono por 10ª vez en 5 minutos. Nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera esos emails secos y directos que me enviaba cuando algo cambiaba en sus planes. Señor Martínez simplemente se había desvanecido como humo en el aire parisino de esa tarde de octubre. La azafata se acercó con esa sonrisa profesional que esconde 1000 dramas diarios. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo con un ritmo que se sincronizó con los latidos acelerados de mi corazón. Sabía lo que venía. Lo supe desde el momento en que sus ojos se posaron en el asiento vacío y luego en mi rostro preocupado. Disculpe, ¿es usted la acompañante del pasajero Martínez? Su voz tenía esa suavidad ensayada que usan para dar malas noticias sin alarmar al resto. Me temo que si no aborda en los próximos 5 minutos, tendremos que proceder sin él. Sin él. Las palabras cayeron sobre mi pecho como piedras heladas. 8 años organizando cada minuto de su vida, anticipando cada necesidad, resolviendo cada crisis antes de que se convirtiera en problema, y ahora estaba ahí, completamente perdida, sin saber qué hacer con 5 maletas y un jefe desaparecido. Necesito revisar sus pertenencias, le dije a la azafata, aunque mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Quizás haya alguna pista de dónde pudo haber ido. Abrí su maletín de mano con esos dedos que conocían cada compartimento secreto, cada bolsillo oculto donde guardaba sus documentos importantes. Pero lo que encontré no era lo que esperaba. Entre los contratos perfectamente ordenados y las plumas Montblanc que costaban más que mi salario mensual, mis dedos tropezaron con algo que no debería estar ahí. Era un sobre amarillento, con los bordes desgastados por el tiempo y el manoseo. El papel tenía esa textura áspera de las cartas antiguas, de esas que se escribían cuando las palabras aún tenían peso y permanencia. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal con una caligrafía que no reconocía, delicada y femenina, completamente diferente a la letra angular y masculina de mi jefe. Para Marina, cuando llegue el momento de encontrarlo, el aire se me quedó atrapado en los pulmones. ¿Cuándo llegue el momento? ¿Qué momento? ¿Quién sabía que esto iba a pasar? Mis manos temblaron mientras desdoblaba la carta, y la tinta descolorida comenzó a revelar secretos que llevaban décadas esperando ser descubiertos. Mi querida Marina, comenzaba la carta con esa caligrafía que ahora reconocía como la de su madre, de quien él nunca hablaba,
cuyas fotos había eliminado de toda la casa, cuya existencia parecía haber borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Si estás leyendo esto, significa que Alejandro ha vuelto a huir. Es lo que hace cuando la verdad se acerca demasiado, cuando el pasado amenaza con alcanzarlo. Lleva haciéndolo desde que era niño, desde que descubrió lo que realmente pasó aquella noche de diciembre cuando su padre desapareció. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Los ruidos del aeropuerto se desvanecieron hasta convertirse en un murmullo lejano. Mi jefe, ese hombre que controlaba cada segundo de su día, que planificaba cada movimiento con precisión militar, que nunca dejaba nada al azar. Huya. ¿Y qué verdad era esa de la que hablaba su madre? Pero tú eres diferente, Marina. Te he estado observando todos estos años, la forma en que cuidas de él sin que se dé cuenta, la forma en que lo proteges incluso de sí mismo. Por eso te dejo estas pistas, porque sé que cuando llegue el momento, serás la única capaz de traerlo de vuelta. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la azafata podía escucharlo desde donde esperaba mi respuesta sobre el vuelo. Las letras comenzaron a difuminarse ante mis ojos húmedos mientras seguía leyendo esa confesión póstuma que transformaba todo lo que creía conocer sobre el hombre para quien había trabajado durante casi una década. El lugar al que va siempre es el mismo, donde todo comenzó y donde todo debe terminar. Donde su padre le enseñó a esconderse cuando el mundo se volvía demasiado pesado para sus hombros de niño. Busca el libro que leían juntos, las páginas que marcó con lágrimas de felicidad antes de que llegara la tragedia. Ahí encontrarás la primera pista, pero la carta no terminaba ahí. Las siguientes líneas contenían algo que hizo que mi sangre se helara en las venas, una revelación tan impactante sobre la fortuna de la familia Martínez, sobre el origen real de todos esos millones, que de repente entendí por qué había estado huyendo toda su vida. El anuncio final de abordaje resonó por los altavoces, pero yo ya no escuchaba nada más que el eco de esas palabras que cambiaban todo. La azafata se acercó nuevamente, pero cuando miré el asiento 2A por última vez, supe con absoluta certeza que no estaría en París cuando aterrizara sin él. Doblé la carta con manos temblorosas y la guardé contra mi pecho. Tenía que encontrarlo, no porque fuera mi jefe, no porque fuera mi deber profesional, sino porque ahora entendía que llevaba 8 años enamorándome del hombre equivocado, o tal vez del hombre correcto con la historia equivocada. Pero lo que su madre reveló después sobre mi propia familia, sobre por qué realmente me había contratado, sobre la conexión que existía entre nosotros desde mi respiración se entrecortaba mientras sostenía esa carta, entre mis dedos temblorosos. La sala de embarque bullía a mi alrededor con el movimiento constante de pasajeros que arrastraban maletas, pero yo permanecía inmóvil en el asiento 2A, leyendo una y otra vez esas líneas que destrozaban todo lo que creía saber sobre mi vida. Isabella, mi querida niña, había escrito su madre con una caligrafía que reconocí de inmediato. Si estás leyendo esto es porque mi hijo finalmente encontró el valor de contarte la verdad, o porque las circunstancias lo obligaron a hacerlo. Cada palabra se clavaba en mi pecho como un cuchillo afilado. Lo que no sabes es que tu padre, el doctor Ramírez que tanto admirabas, no murió en ese accidente como te dijeron. Las letras se difuminaban ante mis ojos húmedos. A mi alrededor, otras pasajeras comenzaban a girar la cabeza hacia mí, susurrando entre ellas. Una mujer elegante con un bolso Hermès me miraba con esa expresión que conocía demasiado bien, curiosidad morbosa mezclada con desprecio. ¿No es la secretaria de Alejandro Martínez? La escuché murmurar a su acompañante, la que siempre está en las revistas del corazón, pero aquello no sería nada perto de lo que estaba por venir. Continué leyendo con el corazón desbocado. Tu padre descubrió de dónde venía realmente el dinero de los Martínez, Isabella, los laboratorios, las investigaciones médicas.
Todo estaba construido sobre mentiras, medicamentos que nunca funcionaron, tratamientos experimentales en poblaciones vulnerables, sobornos a funcionarios de salud pública. Mi mano libre se aferró al reposabrazos hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Cuando tu padre amenazó con exponer todo, mi esposo no tuvo otra opción. Las palabras bailaban ante mis ojos. No tuvo otra opción, no tuvo otra opción. El eco se repetía en mi mente, mientras todo mi mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. Mi padre no había muerto en un accidente, había sido asesinado por la familia para la cual yo había trabajado durante 8 años, por el hombre del cual me había enamorado perdidamente. Disculpe, señorita, la voz de la azafata me llegó como desde muy lejos. Necesito ver su boleto de abordaje. Su tono era cortés pero firme, y cuando levanté la vista, vi que varias personas nos observaban. Mis lágrimas habían dejado manchas oscuras sobre el papel de la carta, y supuse que mi aspecto debía ser deplorable. Yo, tartamudeé, buscando en mi bolso con manos temblorosas. La azafata esperaba con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, mientras yo sentía todas esas miradas clavándose en mi espalda como agujas. Una adolescente no muy lejos de mí había sacado su teléfono y supuse que me estaba grabando. En unas horas, mi imagen descompuesta estaría circulando por todas las redes sociales. Encontré mi boleto y se lo entregué, pero mis dedos temblaban tanto que se me cayó al suelo. Cuando me agaché a recogerlo, escuché risitas discretas a mis espaldas. «Pobre mujer», susurró alguien. «Se ve que está completamente enamorada de él. ¡Qué patético!». Y fue en ese instante que percibí el error que cambiaría todo. Al incorporarme, mis ojos se posaron nuevamente en la carta, específicamente en un párrafo que había pasado por alto en mi conmoción inicial, pero lo que más me duele, Isabella, es que tú no sabes quién eres realmente para nosotros. Cuando Alejandro te contrató hace 8 años, no fue casualidad, no fue por tu currículum ni por tus habilidades, aunque las tienes en abundancia. Te contrató porque eres la hija de Daniel Ramírez, y mi hijo lleva toda su vida adulta intentando expiar los pecados de su padre. El suelo parecía moverse bajo mis pies. Durante 8 años, yo había creído que me había ganado mi posición a través del trabajo duro y la dedicación. Durante 8 años, me había sentido orgullosa de haber logrado algo por mí misma, de haber salido de la pobreza y construido una carrera respetable. Todo era mentira, todo había sido una elaborada obra de caridad. ¿Se encuentra bien? La azafata me tocó el hombro suavemente, pero yo apenas podía respirar. El aire de la sala de embarque se había vuelto espeso, irrespirable. Alrededor mío, los pasajeros continuaban con sus conversaciones, pero yo podía sentir sus miradas ocasionales, sus comentarios susurrados, sus juicios silenciosos. Una mujer mayor con perlas enormes no se molestó en bajar la voz cuando le dijo a su marido: «Es obvio que la abandonó en el altar», así como hacen todos los hombres ricos cuando se cansan de sus juguetes. El hombre asintió con una sonrisa cruel. Seguramente pensó que podía atrapar a un millonario con lágrimas y drama. Cada palabra era una bofetada. Quería gritar, explicar que no sabían nada, que la realidad era infinitamente más complicada y dolorosa de lo que sus mentes mezquinas podían imaginar. Pero tenía la garganta cerrada, como si alguien me estuviera estrangulando lentamente. Regresé a la carta con manos que ya no podía controlar: el dinero que pagó tus estudios, el apartamento donde vives, incluso el trabajo en la empresa. Todo forma parte de una deuda que jamás podremos saldar completamente. Una deuda de sangre, Isabella. Y lo más terrible es que mi hijo se enamoró de ti de verdad en el proceso, lo cual convierte esta situación en una tragedia para ambos. Enamorado de mí. Las palabras que había soñado escuchar durante años ahora sonaban como una sentencia de muerte, porque,
¿Cómo puede ser real un amor construido sobre mentiras, culpa y el asesinato de mi padre? Final cal para el vuelo 447 con destino a París, anunció la megafonía. La azafata me miraba con creciente incomodidad, probablemente preguntándose si tendría que pedir seguridad. Los últimos pasajeros pasaron a mi lado dirigiéndose a la puerta de embarque, y algunos no pudieron resistir la tentación de girar la cabeza para mirar a la mujer que se estaba desmoronando públicamente. Pero la carta continuaba, y las revelaciones se volvían cada vez más devastadoras. Lo que Alejandro no sabe, porque nunca tuve el valor de decírselo, es que tu padre y yo nos amamos una vez, antes de que yo me casara con Ricardo Martínez por conveniencia familiar. Daniel fue el amor de mi vida, Isabella, y cuando veo en ti sus ojos, su inteligencia, su nobleza, cuando veo a mi hijo mirarte con la misma devoción con que yo miraba a tu padre, mi visión se nubló completamente. No era solo que el padre de Alejandro hubiera asesinado al mío, no era solo que toda mi vida profesional fuera una mentira construida sobre la culpa, era que su madre había amado a mi padre, y ahora su hijo me amaba a mí, creando un círculo de perdición que parecía diseñado por el destino más cruel. Me puse de pie con las piernas temblando, y varias personas se apartaron instintivamente de mí, como si yo llevara una enfermedad contagiosa. La carta se deslizó de mis manos, flotando hasta el suelo de mármol con una lentitud hipnótica. Señorita, ¿se encuentra bien? La voz de la empleada de la aerolínea sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un túnel. Me agaché a recoger los papeles, y fue entonces cuando vi algo que no había notado antes. En la esquina inferior de la última página, casi oculto por una mancha de humedad que había transformado la tinta azul en una aureola borrosa, había un símbolo. No era parte de la caligrafía elegante de Elena Mendoza, era diferente, trazos más gruesos, hechos con lápiz, como si alguien hubiera garabateado nerviosamente mientras leía la carta. Un círculo con 3 líneas convergentes, simple, insignificante, pero algo en mi pecho se contrajo al verlo. El vuelo a Londres está completo, me informó la empleada mientras me observaba con preocupación profesional. Pero no localizamos al señor Alejandro Mendoza en su asiento de primera clase. Su equipaje está aquí, procesado, pero sus palabras se desvanecieron, porque yo sabía, con esa certeza terrible que a veces nos visita sin explicación, que Alejandro no estaría en ese avión. El símbolo en la carta palpitaba en mi visión periférica como una señal de alarma. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, cortando el murmullo del aeropuerto. Esta mañana, durante el check-in, parecía alterado. Preguntó específicamente por vuelos a Medellín en lugar de Londres. Nuestro agente le explicó que tendría que cambiar todo su itinerario, y él se fue sin responder. Medellín, la ciudad donde mi padre había muerto 23 años atrás. Doblé la carta cuidadosamente, asegurándome de que el extraño símbolo quedara visible. Cada pliegue del papel amarillento crujía como huesos secos. El olor a papel viejo se mezclaba ahora con el aroma antiséptico del aeropuerto, creando una combinación que me revolvía el estómago. ¿Hay algo más?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. La empleada intercambió una mirada con su colega antes de continuar. Dejó esto con instrucciones específicas de entregárselo si usted venía a buscarlo. Me extendió un sobre pequeño, también amarillento, pero claramente más reciente que la carta de su madre. Mi nombre estaba escrito en la caligrafía apretada de Alejandro, esa que reconocería entre miles porque había corregido sus informes durante años. Dentro, una sola frase: Isabella, si estás leyendo esto, significa que encontraste la carta de mi madre. Ve a la torre de control. Necesito que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y al final, dibujado con la misma presión nerviosa, el círculo con las 3 líneas convergentes. El símbolo se repetía.
No era casualidad. Mis piernas comenzaron a moverse antes de que mi mente procesara completamente la decisión. A través de los pasillos interminables del aeropuerto, subiendo escaleras mecánicas que parecían llevarme hacia el cielo o hacia el infierno. El eco de mis tacones contra el suelo resonaba como un metrónomo marcando el tiempo que se agotaba. La torre de control se alzaba imponente contra el cielo gris de Madrid. Nunca había estado allí, pero los guardias me dejaron pasar cuando mencioné el nombre de Alejandro. Su apellido abría puertas incluso cuando él no estaba presente para cruzarlas. El viento en la cima era feroz, cortante. Se filtraba a través de las ventanas panorámicas con un silbido que sonaba casi como una advertencia. Desde esa altura, los aviones parecían juguetes deslizándose por pistas dibujadas, y las personas eran puntos imperceptibles moviéndose con propósitos que no podía imaginar. Pero no encontré a Alejandro allí arriba. En su lugar, sobre la consola principal, había otro papel. Esta vez no era una carta, sino una fotografía vieja, en blanco y negro, con los bordes carcomidos por el tiempo. Dos hombres jóvenes sonrían a la cámara con esa confianza despreocupada que solo poseen quienes aún no conocen el peso de sus propias decisiones. Uno de ellos era claramente Ricardo Mendoza, el padre de Alejandro, con esos ojos oscuros que su hijo había heredado. El otro tenía el rostro que yo había visto en sueños, en fotografías familiares guardadas en cajones, en los mirrors, donde a veces creía percibir ecos de rasgos que no eran míos. Mi padre, Daniel Santos. Pero no estaban solos en la fotografía. Entre ellos, con los brazos entrelazados a los de ambos hombres, una mujer increíblemente hermosa los miraba con una sonrisa que irradiaba felicidad genuina. Elena Mendoza, décadas más joven, décadas antes de que la culpa tallara líneas de sufrimiento en su rostro, y en la parte posterior de la fotografía, escrito con tinta descolorida, Los Tres Mosqueteros Medellín, 1978, antes de que todo cambiara. Debajo de esa inscripción, dibujado con la misma tinta, el símbolo. El círculo con tres líneas convergentes. No era un garabato nervioso, era una firma, un código, una marca que conectaba décadas, secretos, y ahora, la desaparición de Alejandro. El controlador de vuelo más cercano me observaba con curiosidad mal disimulada. ¿Es usted familiar del señor Mendoza? Estuvo aquí temprano esta mañana, muy agitado. Siguió preguntando por rutas de vuelo a Colombia de hace 20 años. Registros que no deberíamos conservar. Pero, ¿encontró lo que buscaba? Las palabras salieron de mi garganta como cuchillos. Creo que sí. Se fue con una carpeta llena de documentos antiguos. Parecía haber encontrado exactamente lo que necesitaba. Una pausa. O lo que temía encontrar. Sostuve la fotografía contra la luz gris que se filtraba por las ventanas. Los rostros de los tres amigos parecían observarme a través del tiempo, guardando secretos que habían germinado en tragedias. Elena había amado a mi padre, Ricardo lo había matado, y Alejandro había descubierto algo que lo había enviado de regreso al lugar donde todo había comenzado. El viento siguió silbando su advertencia mientras yo trataba de descifrar el significado del símbolo que ahora aparecía en tres lugares diferentes: la carta, la nota de Alejandro y esta fotografía que probaba que los lazos entre nuestras familias eran más antiguos y complejos de lo que jamás había imaginado. Yo aún no sabía qué significaba exactamente ese círculo con tres líneas. Pero algo me decía, con esa certeza fría que se instala en los huesos antes de las tormentas, que no era apenas coincidencia. Algo me decía que era la clave para entender no solo dónde estaba Alejandro, sino por qué había desaparecido, y qué verdad terrible había descubierto que lo había obligado a huir hacia el mismo lugar donde mi padre había encontrado su muerte.
Guardé la fotografía junto con las cartas, sintiendo el peso de los secretos acumulándose en mis complejos de lo que jamás había imaginado. Yo aún no sabía qué significaba exactamente ese círculo con 3 líneas, pero algo me decía, con esa certeza fría que se instala en los huesos antes de las tormentas, que no era apenas coincidencia. Algo me decía que era la clave para entender no solo dónde estaba Alejandro, sino por qué había desaparecido y qué verdad terrible había descubierto que lo había obligado a huir hacia el mismo lugar donde mi padre había encontrado su muerte. Guardé la fotografía junto con las cartas, sintiendo el peso de los secretos acumulándose en mis manos como arena húmeda. Fue entonces cuando escuché el teléfono. No el teléfono de casa, ese sonido agudo y familiar que me había acompañado durante años. Este era diferente, más grave, más antiguo, como si viniera de muy lejos, atravesando capas de tiempo y distancia. Me quedé inmóvil en el sofá, con los documentos dispersos sobre mi regazo, preguntándome si lo había imaginado, pero volvió a sonar. 1, 2, 3 veces. Pausas largas entre cada timbre, como si quien llamaba supiera que necesitaba tiempo para decidir si contestar. Me levanté despacio, siguiendo el sonido hasta la habitación de Alejandro. Ahí estaba, un teléfono negro que no recordaba haber visto antes, sobre la mesita que él usaba como escritorio. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Cómo era posible que no lo hubiera notado en mis búsquedas anteriores? Diga, susurré, con la voz quebrada por la incertidumbre. Silencio, pero no un silencio vacío. Había algo del otro lado, una respiración, el rumor distante de ¿motores de avión? Señora Méndez. La voz era de mujer, mayor, con un acento que no logré identificar. Sé que encontró las cartas. El auricular se me resbaló entre los dedos sudorosos. Lo recuperé a tiempo, el corazón golpeándome contra las costillas como un pájaro enjaulado. ¿Quién es usted? ¿Dónde está mi esposo? Su esposo está donde siempre estuvo, señora. La pregunta correcta es, ¿por qué usted no lo vio hasta ahora? La línea se cortó. Me quedé parada ahí, con el auricular en la mano, sintiendo como la habitación parecía girar lentamente a mi alrededor. Las palabras de esa mujer se repetían en mi mente como un eco perturbador. Está donde siempre estuvo. ¿Por qué usted no lo vio hasta ahora? ¿Y si él nunca se fue realmente? La idea me golpeó como un puño en el estómago. Regresé a la sala tambaleándome, recogí las cartas y las fotografías y me dirigí al aeropuerto. No sabía por qué, solo sabía que tenía que estar ahí. Que las respuestas, por más que me aterraran, estaban en ese lugar donde todo había comenzado. El aeropuerto internacional lucía diferente al atardecer. Las luces comenzaban a parpadear contra el cielo violáceo y el rumor constante de los motores se mezclaba con voces distorsionadas de los altavoces. Caminé hasta la sala de embarque del vuelo que Alejandro debería haber tomado hace 3 semanas. La empleada de la aerolínea aún estaba ahí, la misma mujer rubia de mediana edad que me había atendido el día que vine a preguntar por él. Disculpe, le dije, acercándome al mostrador. Soy Carmen Méndez. Vine hace unas semanas preguntando por mi esposo, Alejandro Méndez. ¿Lo recuerda? Ella levantó la vista de su computadora, y por un instante, juro que vi algo extraño en sus ojos. Como si hubiera estado esperándome. Por supuesto, señora Méndez. Hemos estado aguardándola. ¿Aguardándome? El equipaje de su esposo sigue aquí. Y, hay algo más. Se dirigió hacia una pequeña oficina detrás del mostrador e indicó que la siguiera. Las paredes estaban cubiertas de fotografías del aeropuerto a través de los años. Reconocí algunas imágenes de la década del 80, cuando el lugar era mucho más pequeño, y ahí, en una foto amarillenta, vi algo que me heló la sangre. Un hombre parado junto a una avioneta, el mismo hombre de la fotografía que había encontrado en casa, mi padre, pero no estaba solo, había otra persona junto a él, una figura más joven, borrosa, pero con una postura familiar.
Su padre trabajaba aquí, ¿verdad? Preguntó la empleada, siguiendo mi mirada. Sí, pero él murió en un accidente. Su avión se estrelló en las montañas hace 15 años. ¿Estás segura de eso? La pregunta me descolocó completamente. Por supuesto que estaba segura. Había estado en el funeral. Había llorado sobre su tumba. Había vivido con el dolor de su ausencia todos estos años. Señora Méndez, el vuelo de su esposo aparecía completo en el sistema. Pero cuando llegó la hora del embarque, no estaba en su asiento. De hecho, hizo una pausa, como si le costara continuar. Nunca llegó al aeropuerto. Pero eso es imposible. Yo misma lo traje. Lo sexta entrar al edificio. Lo que encontramos en su asiento asignado fue esto. Me extendió un sobre amarillento. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Era la letra de mi madre, pero mi madre había muerto hace 5 años. La carta estaba sellada, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel y una pequeña llave dorada. Las palabras parecían bailar ante mis ojos. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que finalmente has comenzado a hacer las preguntas correctas. Tu padre no murió en un accidente. Alejandro no desapareció. Y tú no eres quien crees que eres. El símbolo que encontraste es la marca de nuestra familia, una familia que ha guardado secretos durante generaciones. La llave te llevará a la verdad, pero antes de usarla, pregúntate, ¿estás preparada para descubrir que todo lo que has vivido fue una mentira cuidadosamente construida? ¿Estás preparada para saber que aquellos que amas han estado protegiéndote de ti misma? El hangar 17 te espera. Ve al amanecer, ve sola, y recuerda, una vez que cruces esa puerta, no habrá vuelta atrás. La carta terminaba con el mismo símbolo, un círculo con 3 líneas que se extendían como rayos hacia el infinito. A veces pienso que todos en este aeropuerto sabían la verdad, menos yo, que cada empleado, cada piloto, cada pasajero que pasaba junto a mí podía ver algo que yo me negaba a reconocer, algo que había estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente a que yo estuviera lista para verlo. Al salir de la oficina, noté que el gran reloj de la torre marcaba las 11:47. La misma hora que había marcado el día que traje a Alejandro. La misma hora. La verdad, en el hangar, y exhausta, llegué al hangar 17 cuando el primer rayo de sol atravesaba las ventanas del aeropuerto. Mis pasos resonaban como ecos vacíos sobre el concreto frío. La llave temblaba en mi mano derecha. El símbolo grabado en el metal parecía latir junto con mi corazón. Y conteniendo la respiración abrí la puerta. Lo que encontré no era lo que esperaba. No había aviones. No había maquinaria. Solo una sala de embarque pequeña, con sillas de cuero gastado y una empleada uniformada que parecía haber estado esperándome durante años. Sobre su escritorio vi algo que hizo que todo mi cuerpo se congelara: el equipaje de Alejandro, sus maletas, su portafolio de cuero marrón, sus documentos esparcidos como si alguien hubiera estado revisándolos minuciosamente, y casi sin voz. ¿Dónde está el vuelo? La empleada levantó su mirada hacia mí. Sus ojos no mostraban sorpresa. Y serena, el vuelo apareció completo en nuestro sistema, señorita. Pero cuando llamaron para el abordaje, hizo una pausa. Sus dedos tamborilearon sobre el escritorio. Y más grave, el señor Alejandro no estaba en su asiento. Mi mundo comenzó a tambalearse. Y urgente. ¿Cómo es posible? Yo lo traje hasta aquí. Yo lo sexta a entregar su boleto. Yo. Y interrumpiéndome con calma, lo encontramos en el baño del hangar. Inconsciente. Había sido sedado. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Y quebrada, sedado. La empleada se levantó lentamente y caminó hacia una caja fuerte que no había notado. La abrió con una combinación que sus dedos parecían conocer de memoria. De adentro sacó una carta. El sobre estaba amarillento,
como si hubiera estado guardado durante décadas. Y con voz temblorosa, esta carta fue escrita por su madre, señorita. La escribió 3 días antes de morir. Nos pidió que se la entregáramos solo cuando usted estuviera lista para la verdad. Tomé la carta con manos que ya no podía controlar. La letra de mamá, su caligrafía perfecta, su tinta azul. Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado el hangar. Significa que la llave llegó a tus manos y que los símbolos de nuestra familia te han guiado hasta aquí. Lo que voy a contarte va a destruir todo lo que creías saber sobre ti misma. Y respirando profundo, tú no eres mi hija biológica. El mundo se detuvo. Eres la heredera de la fortuna más grande de este país. Tus padres verdaderos murieron en un accidente aéreo cuando tenías 3 años. Yo trabajaba como su niñera. Antes de morir, me hicieron prometerles que te protegería. Y con la voz cada vez más rota, pero la familia de tu padre verdadero, ellos nunca te aceptaron. Querían tu herencia, querían que desaparecieras. Por eso tuvimos que cambiar tu identidad. Por eso tuvimos que mudarnos tantas veces. Por eso te crié como si fueras mía. El símbolo que has estado viendo es el escudo de los Mendoza, una de las dinastías más poderosas de América Latina. Y tú eres la última heredera directa. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la carta, pero no podía parar de leer. Alejandro no desapareció por accidente. Él descubrió tu verdadera identidad, y alguien de tu familia biológica lo está usando para llegar hasta ti. El aeropuerto. Todos los empleados que has conocido durante estos días, todos son parte de nuestro sistema de protección. Hemos estado cuidándote durante años sin que te dieras cuenta, y completamente devastada, pero ahora tienes 25 años, la edad en que, según el testamento, debes reclamar tu herencia o perderla para siempre. Y hay quienes harían cualquier cosa para asegurarse de que no llegues a esa fecha. Alejandro está vivo, mi amor. Pero está siendo retenido por personas que quieren usarlo como moneda de cambio. La empleada que te entregó esta carta puede llevarte hasta él, pero tienes que decidir. ¿Vas a reclamar lo que es tuyo y enfrentar a quienes han estado cazándote durante décadas? ¿O vas a seguir viviendo esta vida falsa que construimos para protegerte? Cualquiera que sea tu decisión, recuerda que todo lo que hice fue por amor. El amor de una madre hacia la hija que el destino puso en mis brazos. Con todo mi corazón, Elena, y temblando levanté la vista hacia la empleada. Sus ojos ya no eran los de una simple trabajadora de aeropuerto. Y con autoridad, ¿quién eres tú realmente? Y sonriendo por primera vez, soy la coordinadora de seguridad de la familia Mendoza. He estado vigilándote desde que cumpliste 18 años. Y con rabia contenida, ¿y Alejandro? Y Seria está en una casa segura a 20 minutos de aquí, pero los que lo retienen no van a esperar mucho más. Quieren una respuesta antes del mediodía. Miré el reloj de la pared. Las manecillas marcaban las 11:47 am, la misma hora que había visto tantas veces, la misma hora que parecía perseguirme como una maldición. Y comprendiendo no es una coincidencia, ¿verdad? Es ahora, y asintiendo las 11:47 fue la hora exacta en que murieron sus padres verdaderos, y según el testamento, tienes hasta las 11:47 del día de tu 25º cumpleaños para reclamar la herencia. Y susurrando mi cumpleaños, es hoy. La empleada se acercó hasta quedar frente a mí, y con urgencia por eso Alejandro desapareció ahora. Por eso todos estos eventos han estado convergiendo. Alguien de su familia biológica está haciendo un último movimiento. Si usted no aparece a reclamar lo suyo en exactamente 53 minutos, y completando la frase, la herencia se distribuye entre los parientes vivos, y asintiendo gravemente y Alejandro se convierte en un testigo innecesario. El hangar se llenó de un silencio espeso. Todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar.
las miradas extrañas en el aeropuerto, los empleados que siempre sabían dónde encontrarme, las cámaras que parecían seguirme, los símbolos que aparecían en los lugares más inesperados, y con una mezcla de dolor y determinación, ¿dónde tengo que ir? La empleada me entregó una dirección escrita en un papel, y advirtiéndome: pero señorita, una vez que aparezca para reclamar su herencia, ya no habrá forma de volver a la vida que conocía. Su identidad real será pública. Los enemigos de su familia sabrán exactamente dónde encontrarla. Y mirando hacia el papel que tengo en las manos, susurra: ¿y si ya no quiero ser encontrada? La empleada se quedó inmóvil. Por primera vez en toda esta conversación, pareció no tener una respuesta preparada, y con una calma extraña que me sorprende a mí misma todos estos años. He estado corriendo hacia algo que pensé que era mi destino, pero tal vez el verdadero legado no es lo que me dejaron, sino lo que elijo dejar ir. Caminé hacia la ventana del hangar. Afuera, la pista se extendía bajo un cielo que comenzaba a cambiar de color. 50 minutos para reclamar una herencia que me convertiría en prisionera de una identidad que nunca elegí, y respirando profundo mi madre. ¿Ella sabía que esto pasaría? Escribió la carta esperando que usted fuera lo suficientemente fuerte para tomar la decisión correcta cuando llegara el momento. Desenvolví lentamente el papel que había guardado durante tantos años. La letra de mi madre, descolorida pero aún legible, contenía más que un secreto familiar. Contenía una profecía. Hija mía, si estás leyendo esto, significa que el mundo te está pidiendo que seas alguien que no eres. La sangre no define quién somos. El dinero no compra la libertad. Y el poder siempre cobra más de lo que otorga. Y sintiendo las lágrimas que no caen en ella, ya sabía que yo elegiría diferente. Te dejo la llave de una caja fuerte. Dentro encontrarás todo lo necesario para desaparecer si así lo decides. Documentos, cuentas en el extranjero, una nueva identidad. No es una fortuna, pero es suficiente para vivir en paz. La verdadera herencia, mi amor, es la libertad de elegir quién quieres ser. Mi corazón comenzó a latir de una manera diferente. No era el pánico que había sentido durante días, ni la ansiedad que me había acompañado desde la infancia. Era algo parecido alto, alivio, y dirigiéndome a la empleada con nuevos ojos: ¿dónde está Alejandro realmente? En un lugar seguro, esperando a que usted decida si quiere salvarlo, o si quiere que ambos sean libres. ¿Libres? Él también conoce la verdad sobre su familia biológica. Durante todos estos años ha estado protegiéndola, manteniéndola alejada de este mundo, pero sabía que algún día tendría que elegir. Las piezas finales del rompecabezas se encajaron con una claridad dolorosa y hermosa a la vez, y comprendiendo por primera vez, por eso me amó desde la distancia. Por eso nunca me pidió que fuera parte de su mundo completamente. Sabía que algún día tendría que dejarme ir. Volví a mirar la carta de mi madre. En la parte inferior había una línea que no había notado antes: el amor verdadero no posee, libera. Y sintiendo como si despertara de un sueño muy largo, 42 minutos, tomé el papel con la dirección y, lentamente, lo rompí en pequeños pedazos. Cada fragmento que caía al suelo del hangar llevaba consigo años de expectativas ajenas, de identidades impuestas, de destinos escritos por otros. Y con una serenidad que no reconozco en mi propia voz: no voy a ir. ¿Está segura, señorita? Y sonriendo por primera vez en días, por primera vez en mi vida, estoy completamente segura. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje que sabía que Alejandro recibiría: encontré la libertad que ambos estábamos buscando. Te libero de la promesa que le hiciste a mi madre, y me libero de la prisión que construimos juntos. Gracias por amarme lo suficiente para dejarme elegir. Y presionando enviar como quien cierra una puerta para siempre, a veces perder. Es la única forma de encontrarse. La empleada me miró con algo parecido al respeto. Su familia biológica.
Sabe qué está haciendo. Y riéndome suavemente, están tan obsesionados con el dinero que nunca entendieron que la verdadera herencia era tener la opción de rechazarla. 35 minutos. En algún lugar de la ciudad, personas que compartían mi sangre, pero no mi alma, esperaban mi llegada para reclamar una fortuna. En 35 minutos descubrirían que hay cosas que el dinero no puede comprar, la dignidad de una decisión libre. Me dirigí hacia la salida del hangar. La empleada me siguió. Puedo preguntar, ¿qué hará ahora? Y sintiendo el peso de los años cayendo de mis hombros voy a vivir, realmente vivir. Por primera vez sin el peso de expectativas ajenas, sin la sombra de fortunas que no construí, sin el miedo de decepcionar a fantasmas del pasado. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas altas del hangar, una luz dorada que parecía bendecir esta decisión. ¿Y Alejandro? Y con gratitud infinita Alejandro se quedó en el eco de su propio silencio, durante todos estos años, protegiéndome de una verdad que ambos sabíamos que algún día tendríamos que enfrentar. Ahora ambos podemos respirar. 20 minutos. 20 minutos para que una herencia millonaria se redistribuyera entre personas que la necesitaban para llenar vacíos que el dinero nunca podría llenar realmente. 20 minutos para que mi nombre desapareciera de documentos legales y reapareciera en la historia que yo misma escribiría. Salí del hangar y el aire fresco me recibió como un abrazo maternal. Y susurrando a la brisa que se llevaba los últimos vestigios de mi antigua vida, el amor no desaparece, solo cambia de forma. En mi bolso, la llave de la caja fuerte de mi madre brillaba suavemente. No era una fortuna, pero era suficiente. Era libertad, era elección, era paz. A lo lejos, escuché el sonido de un avión despegando. Tal vez era el vuelo que debería haber tomado para reclamar mi herencia. Tal vez era solo otro avión llevando a otras personas hacia destinos que ellos mismos habían elegido, y caminando hacia un horizonte que por primera vez me pertenecía completamente. Lo dejé ir, todo. A él, al dinero, a la identidad que otros construyeron para mí. El reloj marcaba las 11:47. En alguna oficina elegante de la ciudad, abogados confirmaban que la heredera había decidido no presentarse. Los parientes biológicos celebrarían brevemente antes de descubrir que heredar los problemas de otros nunca trae la felicidad que prometía. Y respirando el aire de la primera mañana de mi nueva vida, porque entender también es perdonar. El hangar quedó atrás. La empleada, los secretos, las cartas, las herencias, todo quedó atrás. Adelante, solo quedaba el futuro que yo construiría con mis propias manos. Y suave, como quien comparte un secreto sagrado. Si esta historia tocó tu alma, cuéntame desde dónde la escuchas, y que el próximo vuelo te encuentre en paz.